Buenos días a todos de parte del consorcio TCFD de México. Me gustaría darles la más cordial bienvenida a todos y a todas a la capacitación del día de hoy enfocada en la integración de riesgos climáticos en la toma de decisiones de instituciones financieras. Les recordamos que la capacitación del día de hoy es la novena de una serie de 16 que el consorcio TCFD de México organiza en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con el apoyo de GIZ México. Las grabaciones de las 8 sesiones anteriores las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para mayor información sobre las siguientes capacitaciones que se enfocarán en planes de transición y metodologías de contabilización de emisiones para instituciones financieras. La sesión de hoy sobre análisis de escenarios climáticos tiene dos objetivos principales: presentar buenas prácticas en cuanto a la integración de riesgos climáticos en la toma de decisiones de instituciones financieras, y presentar un estudio de caso de Banorte, que ha hecho un gran trabajo alineándose al marco del TCFD, llevando a cabo análisis de escenarios climáticos para identificar sus riesgos e integrando los riesgos climáticos en la toma de decisiones. Antes de iniciar, me gustaría presentarles a las expertas que impartirán la capacitación del día de hoy. Comenzamos con Estela Patiño. Desde hace 14 años, Estela Patiño es directora de metodologías y modelos de riesgo en Banorte, teniendo bajo su responsabilidad el desarrollo de los modelos internos de reservas y capital para los portafolios de crédito de consumo y mayorista, así como la gestión de riesgo climático, habiendo iniciado ambas funciones en tal institución. En relación al riesgo climático, el área a su cargo, en conjunto con el área de sustentabilidad, han llevado a cabo la publicación de 3 informes del TCFD y lograron la validación de las metas de descarbonización del grupo financiero ante la SBTI, siendo la primera institución financiera en Latinoamérica en lograr tal hito. Anteriormente colaboró durante más de 15 años con prestigiosas firmas de asesoría financiera y banca de inversión. En cuanto a su formación académica, estudió un MBA con enfoque en finanzas, una licenciatura en matemáticas aplicadas, un diplomado en alta dirección y un programa ejecutivo en finanzas sostenibles y análisis de riesgo. Muchas gracias, Estela, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A continuación quisiera también y darle la bienvenida a Bricia Enciso. Bricia es ingeniero bioquímico industrial y maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 15 años de investigación, industria y gobierno y sector financiero. En materia de cambio climático, Bricia ha trabajado en empresas como la CFE, Schneider Electric México. En Banorte desarrolló el sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales y lideró la implementación de iniciativas globales como los Principios de Ecuador, PACTA y el TCFD. Actualmente, Bricia participa como asesora en el piloto de análisis de escenarios climáticos para el sector financiero mexicano. Muchas gracias a ambas y les deseo un excelente panel. Muchas gracias. Adelante, Bricia. Gracias, Pablo y Anca. Buenos días a todos y pues muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar justo brindando un panorama sobre las buenas prácticas en la integración de los riesgos climáticos en la toma de decisiones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y pues bueno, justo el objetivo es compartir con ustedes pues una serie de aspectos clave y ejemplos de buenas prácticas basados en la guía de divulgación e integración de gestión de riesgos del TCFD y un benchmark que realicé de acuerdo a la experiencia de alineación con el TCFD de distintas empresas, de bancos, de seguros y algunas empresas de distintos sectores, del sector de energía, petróleo y gas, agricultura, entre otros. Y por supuesto estudié el caso de Banorte, de Citigroup, empresas de energía como Enel, de Eni, de petróleo y gas. Por ahí también revisé el caso de Ants Banking Group, Allianz, Societe Generale, entre otros. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. También recordé en algunos momentos de mi carrera profesional coincidí con algunas instituciones financieras y también en los grupos de trabajo donde me tocó participar
Algunas personas exponían dudas justo como qué es importante para el TCFD, cómo podría iniciar una institución financiera, las instituciones financieras más maduras, pues hasta dónde podrían divulgar, realmente se tiene que entregar un reporte por separado, es importante la información cualitativa, la cuantitativa, es decir, a la par de explicar estas buenas prácticas, también trataríamos como parte del objetivo de responder a estas preguntas que me resultaron interesantes y quizás parte de la audiencia también las comparte. En la siguiente, por favor, hablando justo de gestión de riesgos y de toma de decisiones, me pareció interesante partir de, pues, cuál es la importancia de la gestión de riesgos dentro de esta toma de decisiones. Entonces, recordemos que una empresa tiene como propósito justamente entregar valor a sus partes interesadas. ¿Y cómo lo hace? Pues justo a través de la toma de decisiones por parte o a partir de la alta dirección. Esto a través de la estrategia, la toma de decisiones a través de la estrategia, la definición de objetivos y de la operación diaria de sus actividades. La gestión de riesgos, por su parte, tiene como función ayudar justamente a que la empresa logre con éxito esta estrategia, estos objetivos y esta operación. Por eso TCFD exige la divulgación para ver de qué manera la empresa piensa, logra con éxito estos objetivos y maneja cuidadosamente los riesgos más significativos. Entonces, una vez que entendemos el funcionamiento de la gestión de riesgos dentro de la empresa, si me ayudan con la siguiente, podemos repasar justo, pues, cuáles son las 4 recomendaciones del TCFD: la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y metas, considerando justo estos 4 aspectos, no como un proceso secuencial, sino como 4 principios importantes que conllevan cada uno de ellos actividades que exigen a los involucrados tomas de decisiones continuas, no importando a qué nivel se encuentren, porque es común que pensamos en gobernanza y en la alta dirección, en el consejo de administración, y que aquí se concentra en la toma de decisiones, pero no es cierto. Ya en la práctica, todos los involucrados, independientemente de los niveles, pueden ser los comités, los grupos de expertos, también toman decisiones. Entonces, por eso debemos pensar estas 4 recomendaciones y a sus involucrados como actores que continuamente están tomando esas decisiones. Entonces, únicamente para recapitular, la gobernanza, la recomendación de gobernanza del TCFD se orienta a divulgar justo cómo la empresa está tomando decisiones en torno a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. La estrategia se orienta a divulgar cómo los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en los negocios y la estrategia, así como en la planificación financiera. La gestión de riesgos se enfoca también en divulgar cómo la empresa identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con el clima, y las metas y métricas en cómo divulgar dichas metas y métricas y los objetivos utilizados para evaluar la gestión de riesgos y oportunidades relacionados con el clima, esto de manera general. Si lo vemos de manera puntual, ya entrando en materia, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver justo los aspectos clave de los que les hablaba y algunas buenas prácticas. De manera puntual, las recomendaciones del TCFD, en el caso de la gobernanza, nos exigen describir la supervisión de la dirección sobre los riesgos y las oportunidades climáticas y además la función de la dirección en la evaluación y gestión de riesgos y oportunidades. Justo de acuerdo a esta guía que les comentaba de divulgación e integración de los riesgos climáticos de TCFD de 2020, justo, resalta algunos puntos clave, como por ejemplo el apoyo y la supervisión del Consejo de Administración junto a algunos otros órganos de gobierno, la consolidación de una cultura y participación de la empresa,
la definición de objetivos y responsabilidades, así como los incentivos relacionados a cambio climático. Seguramente a quienes ya desarrollaron un informe sobre riesgos y oportunidades climáticas les sonarán y hasta pensarán, bueno, faltan algunos aspectos. Pero justo TCFD apunta a que estos son los aspectos más relevantes o que justo ponen de manifiesto que la gobernanza está suficientemente instalada en una institución y que sirve justamente para dar un reflejo del compromiso del Consejo de Administración o de la alta dirección para poder integrar los riesgos climáticos como parte de la estrategia de la empresa. Entonces, parte de las buenas prácticas que se observan, más allá de tener una supervisión como lo pide el TCFD o justo un rol activo de evaluación, algunas empresas, van más allá y tienen un rol central por parte del Consejo de Administración, el cual define y aprueba políticas o incluso define guías para asegurarse que la toma de decisiones a todos los niveles se hace de manera informada. Incluso en el caso de Enel, por ejemplo, existen algunas obligaciones para el mismo Consejo de Administración que orientan al board, al consejo, en definir la naturaleza de los mismos riesgos. Esto para orientar la estrategia de la empresa, lo cual me parece pues bastante ambicioso para un consejo de administración. Como en muchos casos, y justo para empresas que ya han divulgado su reporte de TCFD, hay apoyo de muchos comités que justo soportan al consejo. Comités de riesgo, de control, de sustentabilidad, de recursos humanos, de compensación, auditoría, capitales, inversión. Y muchos de estos comités están conformados justamente por el senior management pues de las instituciones. Justamente hay algunos casos, como es el caso de Eni, una empresa de petróleo y gas, donde el CEO se dedica a la rendición de cuentas trimestral al Consejo de Administración sobre los riesgos más relevantes, los riesgos relacionados con el clima más relevantes que detectan en la institución. Y bueno, no por demás mencionar el rol de las áreas de riesgo que se dedican pues a supervisar, a dar opiniones sobre los riesgos más significativos de las instituciones, pero también en una responsabilidad relevante de asesorar a las áreas de crédito o a los banqueros para capacitar a los clientes que tienen mayor exposición a emisiones, esto para lograr transitar pues con mayor facilidad una cartera mucho más sana o con mucho menor cantidad de emisiones. Esto por parte del principio de gobernanza. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entramos justo a la parte de estrategia. Puntualmente, TCFD nos pide describir los riesgos y las oportunidades climáticas que la organización identifica en el corto, mediano y largo plazo, en los distintos horizontes de tiempo, además de describir el impacto que estos riesgos y oportunidades tienen en el negocio, en la estrategia y en la planificación financiera, describiendo también la resiliencia. Los aspectos clave que se identifican acompañado de la guía de TCFD y en la práctica que he logrado identificar yo también, está la estrategia y los objetivos empresariales, la estrategia climática, los riesgos físicos, los riesgos de transición y las oportunidades que enfrenta la institución, obviamente los horizontes de tiempo en el corto, mediano y largo plazo, el impacto que exige TCFD en la estrategia de negocio, en la planeación financiera, la toma de decisiones y el apetito de riesgo y la tolerancia. Revisando de manera general los informes de las empresas, la realidad es que poco se habla, o quizás no de manera tan clara o detallada, de la estrategia empresarial.
muy claramente se describen las estrategias climáticas, pero quizás eso me hace pensar si los responsables de ejecutar la estrategia climática o de realizar los informes realmente están en conocimiento de la estrategia empresarial. Eso es muy importante porque justamente cuando llega el momento de la revisión del informe de riesgos y oportunidades climáticas o del informe de TCFD, pueden llegar los cuestionamientos. Entonces, algunas empresas describen someramente o en términos generales que sí, que la estrategia climática está alineada con la estrategia de negocio. Sin embargo, ya en el momento de describir lo que pide el principio de estrategia, que son los listados de los riesgos y oportunidades y su impacto, quizás no existe una relación o una congruencia adecuada, ¿no? Una correlación. Entonces, la buena práctica justamente sería que exista esa correlación, que existan una descripción de los riesgos y las acciones de mitigación integrados totalmente en la estrategia de negocio, como lo hacen algunas de las empresas, que la planeación financiera incluya aspectos como disponibilidad de agua, cambios en los patrones de lluvia, de temperatura, de eficiencia de agua y de energía, que esto justamente lo hace una compañía aseguradora llamada Allianz, que las estrategias establezcan límites de tolerancia al riesgo. TCFD es muy puntual en esta guía que les comento, precisando que se tiene que integrar el apetito de riesgo justamente para ver cuáles son los tipos de riesgo que la compañía está dispuesta a aceptar a cambio de entregar este valor a los grupos de interés. Otras empresas, justamente en materia de apetito de riesgo, definen marcos o declaratorias de apetito de riesgo para aportar información sobre la magnitud de estos riesgos y para identificarlos o evaluarlos adecuadamente. Esto a la par de los listados que les comentaba de riesgos físicos y de transición que describen justo pues a qué está expuesta la empresa y cómo a través de los horizontes temporales que ha definido la empresa y los escenarios bajo los cuales ha estado haciendo ensayos, pues puede definir la resiliencia que exige también que se discuta este principio de estrategia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora tenemos justo la recomendación de gestión de riesgos, que básicamente nos pide divulgar cómo la empresa identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con el clima y cómo esto se está integrando en los procesos que ya existen en la empresa en términos de gestión de riesgos general. Los aspectos clave que nos indica TCFD son justamente las etapas de una gestión de riesgos tradicional en sus etapas generales, que son la identificación, la evaluación y la gestión o la respuesta al análisis de los riesgos, resaltando justamente la existencia de taxonomías o inventarios de riesgos, la definición de estos horizontes temporales para el análisis de riesgos, los enfoques a través del análisis de escenarios, la priorización de estos riesgos, donde también destaca el uso de herramientas como mapas de calor, y la gestión o la respuesta ante estos riesgos a través de la definición de procesos, procedimientos o incluso políticas. En la práctica, las empresas lo que han hecho es justamente, por un lado, integrar los nuevos procesos de gestión de riesgos climáticos en los procesos existentes. De hecho, esa es la buena práctica que recomiendan para que realmente exista una toma de decisiones eficiente y pues eviten retrabajos, o sobrecargas justo para los colaboradores de las instituciones financieras, sobre todo en el caso de colaboradores de las áreas de crédito. Por otra parte, hay empresas que han creado sistemas de gestión de riesgos y control interno de manera separada, justo para atender el tema climático, lo cual pareciera que no es tan eficiente, pero han creado estructuras bastante adecuadas para atender el tema en particular.
Como parte de estas dos alternativas, de cualquier forma, han actualizado normativa, sea manuales, procesos, procedimientos, políticas o las tipologías de riesgos que ya existen dentro de las instituciones, sobre todo en el caso de las instituciones financieras. Ya hay documentación que aborda, por ejemplo, la descripción de riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos de mercado. Entonces, lo que hacen generalmente es actualizar y correlacionar cómo estaría impactando el riesgo climático en este tipo de riesgos financieros. En general también se suma la integración de nuevas metodologías y herramientas propias. Hay empresas que fortalecen sus sistemas de gestión de riesgos con metodologías y herramientas, sea adquiridas a través de consultorías externas o empiezan a desarrollar conocimiento, capacidades que robustecen su know-how y pues, por supuesto, sus capacidades. Entonces, sus sistemas de gestión de riesgos empiezan a ser mucho más eficientes y, por supuesto, les empiezan a sumar muchísimas más capacidades. Por parte de las políticas, también hay empresas que crean políticas de financiamiento para apoyar a las áreas de crédito, políticas de exclusión, políticas, perdón, de restricción, políticas de descarbonización, otras que aprovechan herramientas como, por ejemplo, los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales para obtener información. En todo caso, estas herramientas ya existentes requieren ser adecuadas para poder aprovechar mucho mejor la información, recordando que anteriormente se partía de información mucho más cualitativa y hoy por hoy se requiere, sobre todo para poder realizar pruebas de estrés, análisis de escenarios, información cuantitativa de emisiones, por ejemplo, de fuentes de información de emisiones de los distintos sectores de las carteras. Entonces, habrá que hacer esas adecuaciones dentro de la información que se solicita a los clientes para poder tener información de mejor calidad y que los resultados que se brindan también sean de mucha mejor calidad de datos. Entonces, pues bueno, esto por parte de la gestión de riesgos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos justo la parte de métricas y metas, donde TCFD lo que solicita es publicar las metas utilizadas por la organización para evaluar los riesgos y oportunidades climáticas de acuerdo con la estrategia y el proceso de gestión de riesgos, prácticamente publicar el alcance 1 y 2 de gases de efecto invernadero, perdón, y las de alcance 3, y también describir los objetivos utilizados por la organización para gestionar los riesgos y oportunidades y el desempeño en relación a los objetivos fijados. Esta recomendación es bastante amplia. Prácticamente los aspectos clave son justamente las metas y las métricas, siendo las métricas acordes a la evaluación de riesgos, perdón por ahí por el error de dedo, y las metas congruentes y alcanzables. Me voy a centrar sobre todo en el cómo, porque ya en sí la definición de metas y métricas conlleva un trabajo enorme. Generalmente las empresas lo que reportan es su compromiso de reducción de emisiones de alcance 1 y 2. Creo que todos estaremos de acuerdo que la dificultad viene cuando se trata de definir pues las metas de alcance 3, dada la dificultad que representa a veces obtener información de cartera, de clientes. Sin embargo, pues otra buena práctica es justo obtener la validación de SBT para pues comprobar que la información que se tiene fue de calidad, que se obtuvo, perdón, fue de calidad y que la empresa está alineada con las prácticas o con los principios basados en ciencia.
Otra buena práctica es justo apoyarse de consultores para la cuantificación de emisiones y asegurarse de la disponibilidad de información, ya que esto podría limitar pues la realización de los ejercicios justo de cuantificación o de definición de métricas y atrasar los objetivos de entrega de resultados o del reporte en sí, del TCFD. Entonces, habrá que gestionar oportunamente esa limitación de datos y de herramientas, considerando el presupuesto que se tenga para el apoyo de consultores y de herramientas, a la vez de pues, gestionar muy bien el tiempo que se tenga o que se disponga para poder hacer estas corridas de ejercicios, sea de cuantificación de emisiones, perdón, o de metas. Les hablaba justo de la congruencia y que no me iba a meter en mucho detalle justo cuantitativo, porque la importancia justo en esta recomendación es mantener la correspondencia entre las métricas y metas, o más bien entre esta recomendación de metas y métricas y la evaluación de los riesgos. Es decir, muchas veces por facilidad se pueden empezar a cuantificar emisiones operativas, sin embargo, habrá que revisar muy bien dentro de los alcances que se definan para cuantificar emisiones, sobre todo de alcance 3, sobre qué sectores se están priorizando para que las metas también vayan acorde. Y entonces el informe de TCFD vaya en esa línea y todos los ejercicios que se vayan aplicando arrojen información que realmente sea de valor y que vayan marcando la pauta para definir una estrategia también que sea acorde para la institución y que marque justo o que arroje información que pueda marcar la resiliencia hacia los sectores que debe establecer mitigantes u oportunidades. Esto justamente para poder determinar si la empresa es resiliente, si tiene que implementar nuevas prácticas, si las políticas tienen que ir en algún sector en específico, entre otras buenas prácticas. Entonces, justo hablando de divulgación, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, aquí traigo una serie de recomendaciones también por parte de TCFD, donde nos habla de manera general de cómo se debe de entregar toda la información que acabo justo de mencionar o cómo se esperaría que se entregara, de manera que los informes de riesgos y oportunidades climáticas cumplan con los requisitos de TCFD y también con las expectativas de los grupos de interés o inversionistas. Entonces, una de las primeras recomendaciones es justo describir la exposición de los riesgos climáticos junto con la naturaleza y el tamaño potencial de dichos riesgos. La siguiente es informar desde la perspectiva del impacto potencial de los riesgos climáticos en cuanto a la creación de valor, justo teniendo en cuenta los diferentes marcos temporales y distintos tipos de impacto. Algo en lo que se ha insistido muchísimo es que los procesos de gestión de riesgos, considerando la identificación, la evaluación y la gestión de los riesgos climáticos, estén integrados en los procesos de gestión de riesgos existentes, justo para evaluar el perfil de riesgo de las empresas y qué tan idóneas son sus actividades. Que la información sea de calidad, lo que comentaba en esta parte metasimétricas, es decir, coherente, comparable, fiable, clara, eficiente, útil para la toma de decisiones y que permita a los usuarios justo comprender cuál es el impacto del cambio climático en las empresas. Que la información no solo sea cualitativa, que sea financiera y que satisfaga justo a las necesidades de los usuarios del sector financiero, que existe este equilibrio entre cualitativo y cuantitativo, utilizando textos, cifras, gráficos,
suficientemente detallada para esos usuarios especializados, pero también más básica para aquellos que no necesitan tanto detalle. Y si hay cambios, que estos sean explicados. Creo que no todos los años se cuentan con las mismas capacidades, pueden tener distintos alcances, los informes, la toma de decisiones puede ser diferente, entonces creo que no es grave no llegar al mismo alcance, lo que sí es necesario es explicar en cada informe qué se hizo, cómo se hizo o por qué nos está llegando al mismo resultado. A manera de conclusión, también retomando un poco los puntos que se explicaron y sobre todo también las expectativas de TCFD, retomé una lista de algunos puntos clave que se consideran en cuanto a la eficacia para garantizar que el cambio climático se considere dentro de la toma de decisiones. Y algunos puntos a los que se les da mucho peso es justo que la empresa esté capacitada, toda la empresa, en temas básicos de cambio climático y sobre todo los equipos que están ampliamente involucrados en el tema, sean los equipos de sustentabilidad, los equipos de riesgos, pero también ir involucrando y empapando del tema a aquellos que se vislumbra que van a formar parte, por ejemplo, a planeación financiera, a equipos de estrategia, a equipos de auditoría, a equipos tal vez de inversiones, todos aquellos que quizás en algún momento van a empezar a tener un rol mucho más activo en la entrega de los reportes. Por supuesto, el segundo punto se relaciona con esto que acabo de comentar para ir definiendo cuáles van a ser sus roles y responsabilidades. Definir esos roles y responsabilidades de manera mucho más específica para que el ejercicio de elaboración del informe sea mucho más eficiente año con año y sobre todo ahora que vienen las normas del ISSB, poder tener la capacidad de entender cuáles son los cambios, aterrizar dichos cambios y las novedades de manera mucho más rápida, ¿no? Y práctica. Un punto más es realizar el análisis de riesgos físicos y de transición en estos horizontes de tiempo de corto, mediano y de largo plazo para la planificación operativa y estratégica. Esto desde un enfoque de previsión, justo vislumbrando los distintos escenarios. Otro punto al que se le da muchísimo peso es integrar los riesgos climáticos en los procesos ya existentes, lo que promete que la toma de decisiones se haga de manera natural y se eviten retrabajos. Adaptar los marcos de gestión de riesgos según los conocimientos adquiridos y las necesidades resultantes. Esto como parte de una reingeniería de todos los procesos, hablando puntualmente de procedimientos, políticas, la normativa institucional. Considerar a los riesgos climáticos en la proporción adecuada respecto al resto de los riesgos de la empresa, es decir, valorarlos en la misma importancia que los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, operacionales, entre otros, y utilizar las metodologías de manera coherente para resaltar la claridad en los análisis. Esto es, si se realizan o si se crean nuevas metodologías, si se utilizan nuevas herramientas, si se echa mano de consultores, todo tiene que tener un sustento lo más claro posible, basado en ciencia, justo para respaldar todos los ejercicios que se vayan a elaborar. Entonces, hasta aquí me quedo justo para dar oportunidad de acabar en tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta, la dejamos para el final de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Bricia, por la presentación y la verdad, los ejemplos que escogiste de buenas prácticas son muy acertados y espero que el público también se lleve de aquí unos aprendizajes. Y seguimos con Estela. Estela, por favor, adelante, que nos va a presentar un estudio de caso de Banorte. Muchas gracias, Anka. Bricia, muchas gracias por la introducción. Pues realmente describiste los pasos que se dan para hacer un buen informe de divulgación de riesgos y oportunidades climáticas y pues que se recogen las recomendaciones del TCFD. Si le damos, por favor, a la siguiente lámina.
Pues bueno, aquí comentarles que Banorte pues ya desde hace 3 años está divulgando estos informes bajo los marcos del TCFD. Los pueden encontrar en la sección de relación con inversionistas, pues ahí están estos 3 informes que se han publicado, destacando que el cambio climático tiene en nuestra institución una gran importancia en la estrategia de negocio. Esto es algo que está muy visible en los altos órganos de la institución, como en particular desde el propio Consejo de Administración, pues se tienen las directrices claras de que este problema hay que abordarlo con toda la importancia que reviste, sabiendo que pues el riesgo climático es algo transversal, ¿no? No solo afecta a un solo específico tipo de clientes o de riesgos o de sectores, sino que en general nos va a afectar a todas las instituciones, a todas las empresas, a todos los seres humanos en el planeta, ¿no? De tal suerte que el banco está comprometido con diversas iniciativas desde hace más de una década y esto pues estamos tratando justo de ir alineando pues poco a poco nuestras distintas estrategias y marcos de gestión de riesgos para pues ir alineados a estas iniciativas. Consideramos que ciertamente nuestra intención es llegar a un cero neto hacia el 2050. Esto lo van a encontrar pues, de manera muy amplia y detallada en los informes que hemos publicado. Y finalmente lo que les pretendo presentar a continuación pues es los avances que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo y en particular pues les voy a hacer un resumen del último informe que se publicó en marzo de este año. En la siguiente, por favor. Pues desde el aspecto de la gobernanza, lo que aquí me gustaría destacar es lo que quizás es más propio de Banorte, ¿no? Como ya lo comentaba Brit, pues hay toda una serie de recomendaciones en el TCFD para que estos temas de cambio climático y los riesgos de oportunidades climáticas pues vengan desde arriba, ¿no? No sería posible que se inicien en las capas más bajas organizacionales si no hay una conciencia y un apoyo que venga pues desde los órganos institucionales más altos. Entonces aquí se involucran pues tanto el Consejo de Administración como nuestro Comité de Políticas de Riesgos, hay un comité específico de sustentabilidad y lo que es un poco más novedoso o más reciente es la creación de una macrocélula. ¿A qué nos referimos con las células? Pues estos son mecanismos de colaboración multidisciplinario que se tienen en la institución, en donde a lo largo de la comunicación constante y pues digamos como que hay project managers que van llevando la organización de los distintos pasos de los proyectos. O sea, están enfocados las células a conseguir objetivos específicos. Son células, de hecho, se le llaman de ejecución, porque el objetivo es llevar a cabo algún proyecto que típicamente es complejo y requiere de la interacción de varias áreas y que muchas veces tienen objetivos diferentes, ¿no? Entonces, este mecanismo ayuda a la coordinación. Hay una macrocélula que básicamente coordina el trabajo de 6 células individuales y hay una célula específica para distinto tema, ¿no? Por ejemplo, hay una de financiamiento sustentable, hay una de riesgo climático, una de educación financiera, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos equipos han ido dándole más forma a toda la estrategia, es decir, ya es aterrizar la estrategia en proyectos específicos, en normativas o en acciones concretas. Si le damos a la siguiente, por favor. Ya hablando un poquito más en concreto de la estrategia, que pues es ir cada vez aterrizando más los planes que están a nivel de los consejos, de los comités, etcétera, ya irlo aterrizando a lo que vamos a hacer en los siguientes años, pues tenemos una estrategia que la hemos denominada como medir por las siglas. Lo que significa esta estrategia es que pues a los riesgos climáticos pues hay que modelarlos, como cualquier otro tipo de riesgo, tenemos que modelarlos. Aquí pues entra tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición. Estamos también empezando ya a abordar los riesgos de naturaleza y pues en este aspecto hay que hacerse de herramientas, como ya bien lo mencionaban hace un momento. Necesitamos herramientas, necesitamos datos y generalmente son cosas diferentes y nuevas a las que estábamos acostumbrados a hacer. O sea, típicamente las metodologías o datos que tenemos en los sistemas bancarios no son suficientes para modelar los riesgos climáticos. Entonces hay que dar ese paso hacia adelante
para tratar de encontrar herramientas y datos adecuados para poder modelar estos riesgos, utilizar escenarios a futuro, pues a diferencia de los escenarios tradicionales que veníamos haciendo a los bancos de corto plazo, digamos a 3 años, pues aquí los escenarios climáticos se van a horizontes de tiempo muchísimo mayores, 2030, 2050. Entonces, pues tenemos ahí que anclarnos generalmente en escenarios que son proveídos por instituciones como el IPCC o como la NGFS, ¿no? En el pilar de la E, que significa enverdecer, pues es una línea de trabajo que tiene objetivos para otorgar financiamiento verde, ¿no? Finalmente, hay que ver siempre las dos caras de la moneda, el riesgo y la oportunidad. Sabemos que hay sectores y empresas que van a tener más dificultades para hacer la transición energética, entonces queremos estar ahí como institución financiera para ayudarles en sus planes de transición y encontrar pues, los productos adecuados y servicios para que pues podamos apoyar en general a nuestros clientes a dar esa transición energética. En el lado de descarbonizar, pues va un poquito también de la mano, ¿no? Nosotros como institución financiera, que nos dedicamos básicamente a prestar dinero a las empresas y a las personas, pues nuestra huella de carbono mayoritariamente está concentrada en las emisiones de alcance 3, es decir, estas emisiones financiadas que pertenecen precisamente a nuestra cartera de crédito o a nuestro portafolio de inversiones. Entonces, descarbonizarnos, más allá de simplemente pues, ver las emisiones directas de la institución, las operativas de alcance 1 y 2, pues tiene el gran reto mayúsculo en los bancos de mirar hacia los clientes, ¿no? Y pues definitivamente hay que hacer esto conforme los clientes vayan avanzando. Estamos trabajando directamente de la mano con los clientes y con consultores que nos ayudan a acercarnos a los clientes, pues para ver cómo podemos participar en esa estrategia que ellos mismos tienen que fijarse para descarbonizar sus operaciones. En el pilar de la I, que es de integrar, pues es un poco el tema de integrar todos estos riesgos climáticos, estrategias y métricas que vamos calculando en el camino dentro de toda la gestión de riesgo de la institución y dentro de la estrategia misma, ¿no? Es decir, hay que fortalecer con distintas acciones el que el riesgo climático se aborde desde los distintos ángulos y perspectivas que tiene que ser abordado y va permeando pues en toda la institución. Es un proceso largo, es difícil acercarse a negocio, por ejemplo, ¿no? Ellos están pues enfocados en vender, es difícil a veces transmitir estas ideas de cómo pues vamos a ayudar a nuestros clientes para transitar en esta transición energética. Y finalmente, pues el pilar de la revelación, pues definitivamente hay que rendir cuentas y transparencia, el estar adheridos a tantas iniciativas internacionales como lo está el Grupo Financiero Banorte, pues nos obliga de manera ya directa a revelar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este es un pilar también, pues muy importante y pues que se refleja de manera resumida, pues en los informes que hemos publicado. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué nos estuvimos enfocando este año? Como les decía, pues ya es la tercera vez que publicamos el informe, ya el área que gestiona los riesgos climáticos en el banco, pues digamos, tenemos aproximadamente unos 4 años de haber empezado este camino. Poco a poco ha ido tomando forma, no fue de un día para otro. Relativamente hace poco fue que se constituyó como tal el área de riesgo climático. Antes pues lo hacíamos como en conjunto con otras tantas actividades que hacían los equipos. Entonces pues estamos tratando de especializar a la gente. Tenemos por ejemplo dentro de la estrategia pues la clara intención de robustecer los análisis físicos y el uso de los escenarios. Particularmente lo que estuvimos abordando el año pasado fue los ciclones, que pues, evidentemente en nuestro país tienen un impacto muy particular. Ya lo vimos desafortunadamente con el huracán Otis y todos los estragos que generó en la zona de Acapulco. Entonces, pues nosotros utilizando escenarios de largo plazo del IPCC y utilizando un enfoque bottom-up, que esto es aplicado a posiciones específicas. En el caso de las carteras, se abordó con cartera hipotecaria y lo que es el commercial real estate, que básicamente es inmobiliario y turismo. Se abordaron los fenómenos de ciclón, inundación y marejada o tormenta que va
de la mano con los ciclones, ¿no? Entonces, pues herramientas, pues hemos tratado de hacernos de las herramientas que tenemos más a la mano, más disponibles. Hay una oferta bastante grande en el mercado de todo, consultores, herramientas, las hay gratuitas, las hay carísimas, pues hay un poco de todo. Entonces, pues creo que ahí las recomendaciones, pues cada institución tendrá que hacer su propio análisis para ver qué tipo de herramientas son factibles para el estado de evolución en el que se encuentran, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos por el momento, pues es poner un semáforo para estos eventos, dependiendo del escenario con el que se esté trabajando, pues para ver en qué zonas estamos enfrentando los mayores problemas desde la perspectiva de estos fenómenos físicos. Este año ya estamos trabajando en un cuarto fenómeno que, pues por su relevancia, se menciona constantemente hasta en las noticias, que es la sequía, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Por el lado de los riesgos de transición, pues bueno, ahí el enfoque es un poco diferente. ¿En qué sentido? En el caso de los fenómenos físicos que hablábamos hace ratito, pues mal que bien hay una historia de esos fenómenos. Hay mucha información que se puede bajar de portales públicos, ¿no? De cómo han ocurrido los fenómenos físicos más importantes en México. Están las páginas del CENAPRED, está también la NOAA, que es la North American Oceanic Agency, de la cual se pueden bajar muchísimos datos relacionados, por ejemplo, con los huracanes, ¿no? En el caso de los riesgos de transición, aquí la diferencia, pues, es que en términos generales, pues, no se tienen datos históricos para hacer una modelación como tal, ¿no? Que podamos medio ajustar algún modelo y ver en el pasado cómo se ha comportado y qué esperamos que ocurra en el futuro, porque pues que típicamente no han sido observables, ¿no? La transición está dándose, empieza poco a poco, de manera muy divergente a lo largo del mundo. Algunos países ya van más avanzados que otros. En México en particular, pues todavía la regulación diríamos que está retrasada respecto a otras latitudes. Entonces, pues básicamente se ocupan modelos de corte económico, ¿no? Donde se tratan de relacionar pues, los sectores que sabemos que son más contaminantes y que van a enfrentar más dificultades en la transición, los tratamos de vincular con variables que provienen de los escenarios del NGFS, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, pues el precio del carbono, sabemos que es algo que va a ocurrir de una u otra forma. Ya se tienen valores de precio de carbono, inclusive en México. El estado de Querétaro es uno de los que ha tenido recientemente un incremento más importante en este precio para algunas actividades. Y lo cierto es que dependiendo del escenario, pues se pueden llegar a tener precios de tonelada de carbono pues muy por encima de los niveles actuales, ¿no? Esto implicaría pues un impacto importante en las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que hicimos el año pasado, pues es precisamente con nuestros clientes corporativos y empresariales, encontrar el posible impacto que tendría este precio en los distintos escenarios del NGFS en las utilidades de las empresas, en lo que sería la guafirda, ¿no? Las utilidades antes de impuestos y depreciaciones. Entonces, pues con eso podemos clasificar en un semáforo, en un mapa de calor, digamos, pues cuáles empresas, dado el sector en el que están y dada la propia situación financiera que ellas tienen, cómo podrían verse ante los escenarios futuros de esta variable tan importante de transición que es el precio del carbón. Entonces, lo que encontramos un poquito conforme lo que esperaríamos desde la perspectiva teórica, es que industrias como el aluminio, el hierro, el acero y el sector agropecuario en general, pues serían de las que más enfrentarían problemas para pues, la transición que se espera en los siguientes años. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos de naturaleza, pues bueno, empezamos a abordar el tema aquí en el informe TCFD. En su momento, pues se estará adhiriéndose a los marcos del TNFD, pero por lo pronto, pues estamos empezando a abordar el tema de la seguridad hídrica, que un poquito va de la mano, no es lo mismo definitivamente, pero va de la mano con la sequía, ¿no? La seguridad hídrica también tiene que ver con la disponibilidad del agua para el consumo, por ejemplo, ¿no? Hay zonas como el sur del país, el sureste, en donde sí hay bastante agua en realidad, en términos generales llueve, hay humedad, pero lo que no hay es una infraestructura adecuada para llevarla
pues en general a la población y a los distintos usos que requiere el agua, ¿no? Entonces, pues han calculado una serie de índices que nos permiten ir catalogando el país y las distintas regiones bajo cada uno de los índices y ver pues precisamente cómo abordar el problema de la seguridad hídrica, que sin duda alguna pues influye en términos generales en la biodiversidad de nuestro país. Si pasamos por favor a la siguiente. Cada año también abordamos de manera un poquito más de alto nivel lo que serían los riesgos y oportunidades sectoriales. Entonces, pues aquí lo que tratamos de ver es, dada la naturaleza del sector en el país y dado lo que sabemos que típicamente se espera que ocurra en los distintos escenarios futuros, pues tratamos de hacer una matriz en donde ponemos a los distintos grupos sectoriales contra tanto los riesgos físicos que podrían estar enfrentando como los riesgos de transición. Y los tratamos de ubicar también pues en el corto, mediano y largo plazo. Este es un análisis que por el momento es más cualitativo que cuantitativo. En el caso de los análisis previos que les decía yo de transición y físicos, ahí sí tenemos métricas más cuantitativas que pues nos ayudan a ir estimando los posibles impactos que tendrían en caso de materializarse esos riesgos. Si pasamos por favor a la siguiente. Aterrizando ya un poquito en lo que es el tercer pilar del TCFD, que es la gestión de riesgos, pues yo le digo aterrizar, ¿no? Porque finalmente cuando ya se logra tener una política, un sistema, un procedimiento, etcétera, es cuando ya todas estas ideas que estamos viendo o conceptos que se ven en la estrategia, ¿no? Ejercicios que se ven con escenarios a muy largo plazo, etcétera, pues para aterrizarlas en algo que se pueda hacer y ver y medir, pues necesitamos tener procedimientos y políticas en marcha, ¿no? Ya se mencionaba que pues BRIT contribuyó de manera muy importante a la creación de ese sistema de gestión de riesgos ambientales en Banorte. Ya es un proceso que corre de manera habitual para hacer un análisis de riesgos socioambientales, pues con ciertas características de la cartera mayorista, ¿no? Básicamente está enfocado en las actividades que financiamos en la banca corporativa, empresarial e infraestructura, en donde básicamente lo que se busca es identificar, categorizar, evaluar y en general pues gestionar los riesgos ambientales y sociales que conllevan estas actividades financieras, ¿no? Dependiendo de los montos, dependiendo del sector, dependiendo de la ubicación, pues se van haciendo una serie de pasos y de preguntas y de due diligence, debida diligencia, para poder tener finalmente una evaluación final desde la perspectiva socioambiental de cada uno de estos proyectos. Y también algo que se avanzó el año pasado, pues fue con la emisión de unas políticas de riesgo para empezar a avanzar en la descarbonización del portafolio de crédito mayorista. En tres pilares se avanzó o en tres grandes categorías. Los mercados objetivo, que es, digamos, una estrategia que tiene el banco para direccionar la colocación en ciertos sectores de la banca mayorista, pues ahora incluye una métrica informativa de intensidad sectorial de carbono. Esta se construyó utilizando los factores PECAF, que más adelante vamos a platicar, pues tienen que ver con el cálculo de las emisiones financiadas. Entonces, hay ciertos sectores que por su propia naturaleza pues son más contaminantes que otros y los cuales pues seguramente van a enfrentar muchas más dificultades en la transición energética. Esto hay que comunicarlo para que nuestros ejecutivos conozcan esto y de hecho se acerquen precisamente a los clientes de esos sectores para ver de qué manera pueden apoyar a través de los financiamientos del banco pues esa transición energética. En el caso particular del modelo interno de reservas y capital de empresas, este es un modelo que Banorte tiene certificado desde hace varios años ante la CNBV, el cual nos permite constituir precisamente esos dos importantes requerimientos. Pues ahora introdujimos dos variables que están relacionadas con el riesgo climático. Básicamente es con la madurez que tienen las empresas evaluadas en torno a la gestión que están haciendo de sus riesgos climáticos y de los impactos que ellos están divulgando
de esos posibles materializaciones de los riesgos climáticos. Entonces, estas variables se están introduciendo como parte del parámetro de la probabilidad de incumplimiento y esperamos entre en vigor pues prácticamente al cierre de cifras de este mes. Y finalmente, pues tenemos una política que está basada ya en la restricción de actividades relacionadas con el carbón o con el petróleo y gas no convencional. De tal forma que de manera progresiva se están imputando unos límites a la colocación y a los saldos para llegar hasta la prohibición total en el 2030. Pues creemos que son los primeros pasos, no son los únicos seguramente que daremos en este camino, pero pues poco a poco vamos alineando que la estrategia y las acciones que se derivan de nuestras políticas, pues vayan alineados a los compromisos adquiridos para lograr el cero neto en el 2050. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Pues este es el último pilar del TCFD, el de las métricas y metas. Aquí básicamente de lo que yo les voy a hablar, pues es de las emisiones alcance 3 y cómo las medimos primero y luego establecimos metas de reducción alineadas pues a lo que son los objetivos de descarbonización al 2050 y que fueron validadas precisamente por la SBT en octubre del 2023. Fuimos el primer banco en Latinoamérica que logró pues esta distinción de haber aprobado ante este organismo tan importante nuestras metas de descarbonización. Entonces, el paso previo pues es calcular precisamente estas emisiones financiadas, que son las de alcance 3, categoría 15. Aquí entran tanto el portafolio de crédito como el portafolio de inversiones. Pues hay una metodología muy puntual, que es la del PCAF. Pues pueden consultar en la página del PCAF pues todos los requisitos y todas las eh, digamos, formas que permite el PCAF dependiendo de la categoría de activo, dependiendo del clase de activo, cómo se aborda. Hay distintas datas qualities que nos permite esta metodología y esa es la invitación que nos hace, de hecho, el PCAF. Banorte participa en un foro latinoamericano de mejora continua del PCAF y sobre todo para fomentar que más instituciones se sumen a estos esfuerzos. Pues permite calidades de datos bajas, es decir, que con pocos datos de nuestros clientes, pues podemos empezar a calcular unas primeras emisiones. Conforme vamos caminando en el tiempo, nosotros y nuestros clientes, pues vamos buscando mejorar la calidad del dato para que las estimaciones se vuelvan más robustas, más precisas. Y desde luego, pues lo que hacemos es cada año, pues darle una actualización a los cálculos para ver cómo vamos avanzando con las metas de descarbonización. Cada sector, dependiendo de la métrica que le aplique y dependiendo de la meta que fue aprobada por el SBT, pues tiene una determinada trayectoria de reducción en los indicadores, en las métricas. La columna que se llama métrica, pues es en la que nos tenemos que fijar para ver cómo vamos cada año avanzando. Hay un primer corte muy importante al 2030, pues el que estamos evaluando para algunos portafolios, en algunos un poquito antes, al 2026, dependiendo del portafolio, la clase de activo, el tipo de meta, etcétera. Es como vamos midiendo este avance. Y esto pues tiene que ir de la mano con los financiamientos verdes y con la política de descarbonización, que es lo que en conjunto pues nos va a ayudar a lograr pues nuestras metas establecidas. Si pasamos por favor a la siguiente. Pues aquí las conclusiones que rescataríamos de este último informe que se publicó, les decía, en marzo, en cada pilar, pues yo les diría que son los siguientes. Por el lado de la gobernanza, tenemos ahora una estructura más robusta, pero también más ágil y más transversal. Como les platicaba yo con este mecanismo de las células, lo que estamos haciendo es ya ahora sí involucrando de una manera mucho más activa, por ejemplo, al área de negocio, ¿no? Empezamos mucho con todo este tema entre sustentabilidad y riesgos y sustentabilidad, y pues ahí estábamos un poquito por un par de años a lo mejor más concentrados en esa dinámica entre las dos áreas, ¿no? Lo cierto es que este año un gran paso es que precisamente, y desde el año, finales del año pasado, pues se ha dado para esto hacerlo más amplio y ahora sí incorporar pues al área de negocio, ¿no? No hay manera de que una institución transite hacia el cero neto
un banco como nosotros, ¿no? Que se dedica a prestar, pues no hay forma de que transitemos a eso si no involucramos a los ejecutivos, a las áreas que venden y en última instancia, pues a los clientes. En el tema de la estrategia, pues como les comentaba yo, este eje rector de medir, que era modelar, enverdecer, descarbonizar, integrar y revelar, como nuestros 5 ejes estratégicos, estamos, claro, cada año buscando dar una mayor profundidad y cobertura en nuestros riesgos. En particular en los riesgos físicos, pues se incorporaron 2 fenómenos adicionales este año, bueno, el año pasado, perdón, y este año estamos incorporando uno adicional. En el tema de los riesgos de transición, pues igual estamos haciéndolo más amplio a los sectores. Habíamos comenzado en un primer reporte del año pasado con el sector petróleo y gas, pues este año lo extendimos a más sectores. Y bueno, estamos también tratando pues de actualizarnos siempre en términos de los escenarios. Como ustedes saben, pues los escenarios no son estáticos, los del NGFS pues se actualizan periódicamente, los del IPCC también. Entonces, pues siempre es el reto estar tomando los últimos escenarios, viendo los cambios que ello implica. A veces parece mentira, pero el hecho de que te cambien las variables en los escenarios, pues a veces te complica el volverlos a relacionar con ya una cierta metodología que tú habías desarrollado con una versión previa de escenarios, ¿no? Estamos robusteciendo en general la identificación de los riesgos y oportunidades y, pues como les decía, estamos introduciendo ya los riesgos de naturaleza en un primer acercamiento con el estrés hídrico. En la parte de la gestión de riesgos, pues diríamos que lo novedoso, dado que el CEMSU ya existía desde hace algunos años, pues fue ahora la introducción de las políticas de descarbonización de la cartera, como les explicaba, de los mercados objetivo, la probabilidad de incumplimiento de nuestro modelo interno de empresas y las restricciones para lo que es el carbono, el petróleo y el gas no convencional. Desde luego también comentarles, aunque no venía de manera expresa en la lámina, pues ya en nuestras normativas y en nuestras manuales de políticas, pues ya se describe qué son los riesgos climáticos, ya se describe qué son los riesgos de naturaleza, ¿no? Entonces, pues poco a poco se van dando los pasos para que adicional a las descripciones, pues empiece a haber toda una gestión ya integral de esos riesgos. Y en el tema que se avanzó también mucho, definitivamente el año pasado, fueron las métricas y las metas, ¿no? Se robusteció bastante la cuantificación de la huella de carbono. Digo, ya se había hecho un primer ejercicio anteriormente y pues el ejercicio del año pasado fue mucho más robusto en el sentido de buscar mejor información para nuestros clientes, abarcar mayor cantidad de ellos. Desde luego siempre se da prioridad a los sectores más contaminantes, entre otras cosas porque también estamos adheridos a la iniciativa de la NZBA y en ese caso ellos son más puntuales de solicitar ciertos sectores para que se hagan estos cálculos, como petróleo y gas, agropecuario, cemento, transporte, construcción, etcétera. Entonces hay ciertos sectores que son los que particularmente se les da un foco por estar en la iniciativa de esa forma. Y pues como les decía, teníamos ya la validación de estas metas por parte de CBT, que eso pues evidentemente nos compromete a pues tener una medición de este progreso pues mucho más constante, ¿no? Para pues garantizar que vamos en la ruta correcta. ¿Qué estamos buscando hacer en el 2024? Bueno, pues prácticamente ampliar, ¿no? Sabemos que ahorita todavía lo que abarcamos pues no es suficiente desde la perspectiva de riesgos. Estoy hablando desde luego la perspectiva ya general de la institución es todavía más amplia, ¿no? Porque se refiere a esta capacitación y culturización que estamos haciendo al interior del banco con las células para que todas las demás áreas y no solo riesgos y sustentabilidad sino crédito, negocio y otras áreas, operaciones, tecnología en su momento, pues tendrán que sumarse a toda esta iniciativa para ir adaptando los procesos, las metodologías, los productos, y que finalmente pues esto vaya teniendo la importancia que reviste, ¿no? Decíamos el riesgo climático es transversal, abarca prácticamente a todos los sectores económicos de distintas maneras, desde luego, pero finalmente pues hay que buscar solventar estas áreas de oportunidad que hoy tenemos respecto a la disponibilidad de información
práctico. Para medir los riesgos físicos necesitamos ubicaciones precisas de los clientes, ¿no? Que no suele suceder a veces en los sistemas de los bancos, pues que tenemos a lo mejor la dirección de un cliente, que no es otra cosa sino la dirección de su corporativo o incluso una dirección fiscal, y que quizás poco tiene que ver con el lugar donde se llevan a cabo las operaciones realmente del cliente, que son a las que nos interesa, por ejemplo, un riesgo físico, ¿no? De que las garantías, pues no tenemos realmente una descripción muy vasta de ellas y de sus ubicaciones en nuestros sistemas, muchas fácil de accesar desde ahí, ¿no? En fin, seguimos trabajando con las metodologías, con las herramientas, con pues, la formación del equipo, establecer las prioridades para hacer una gestión del tiempo adecuada, los procesos, etcétera, ¿no? Hay una lista larga de situaciones en las que estamos trabajando. Entonces, también ya se mencionaba hace un momento, pues el TCFD propiamente está evolucionando o está siendo sustituido por las normas internacionales de sostenibilidad y clima, las NIF. En México ya en mayo prácticamente se dicen las NIS, normas de sustentable, y pues tendremos que hacer algunas adecuaciones para podernos estar divulgando este reporte de riesgos y oportunidades conforme pues, a los lineamientos de estas normas financieras. De tal suerte que pues, continuemos con este compromiso de revelar la información de una manera ágil y transparente. Sabemos que nuestros retos son grandes, pero igualmente es nuestro compromiso. Entonces, pues tenemos muchos grupos de interés que pues constantemente nos preguntan muchas cosas y bueno, pues eso nos ayuda a impulsar pues constantemente el cambio, ¿no? Creo que por mi parte, pues esto sería todo. Muchas gracias, Estela, por tu presentación. Y tenemos bastante preguntas sobre el trabajo hecho por parte de Banorte, pero me gustaría también leer una que Britza ya contestó en el chat, pero quizás sería bueno para leerla en voz alta para toda nuestra audiencia. Y la pregunta viene por parte de Mónica Velasco. Me gustaría saber con qué frecuencia se recomienda realizar la identificación y evaluación de riesgos en el marco del TCFD para asegurar una gestión efectiva y actualizada de los mismos. Así que, por favor, Britza, adelante. Gracias, Anka. Pues justo respondía que la idea es efectuar la gestión de riesgos con la misma periodicidad que la gestión de riesgos tradicionales, es decir, la gestión de riesgos climáticos con la misma periodicidad que la gestión de riesgos tradicionales. Y en mi experiencia, justo en Banorte con Estela, nosotros definimos una revisión anual, una gestión anual de riesgos climáticos en concordancia con pues las actividades pues de gestión anual del banco. Entonces, creo que es lo que ha resultado y en general creo que las instituciones financieras alineadas a TCFD así lo hacen. Y creo que da justo tiempo para que cada año se vayan revisando los avances del año anterior y pues bueno, se haga esta reflexión de lo que sí resultó, lo que no resultó, las mejoras, y bueno, esa sería como la recomendación. Muchas gracias, Britza. La siguiente pregunta es para Estela. Gracias al equipo de Banorte por compartirnos su práctica. ¿Cuándo empezaron a abordar el tema? ¿Cuál o cuáles han sido los equipos los primeros en subirse a la conversación? Sí, pues un poquito como les comentaba, en realidad el área de sustentabilidad inició estos esfuerzos hace más de 10 años, ¿no? Y digamos que no estaba muy cercana esa práctica con riesgos, ¿no? Como yo lo percibo. Pero definitivamente yo marcaría un hito importante cuando Banorte se sumó al TCFD. O sea, participamos de manera importante con el TCFD hace 4 años, me acuerdo que estábamos en pandemia, ¿no? Y nos sumamos a esa iniciativa. Había cursos, ¿no? A todas horas, porque eran con horarios europeos, en fin.
Entonces yo marcaría como ese hito para la vinculación ya más en forma de riesgos dentro de este tema, ¿no? Las iniciativas a las que se ha adherido Banorte pues datan algunas desde hace 10 años, 8 años, 7 años, no lo sé, pero en fin, en particular adherirse al TCFD y en particular pues estos cursos y seminarios que nos fueron dando para pues decirnos en la práctica en qué consistía el TCFD, pues yo lo marcaría como la parte en donde ahora sí ya riesgos se subió, ¿no? Y esto, pues les digo, aproximadamente ocurrió por ahí sí, justamente con la pandemia, marzo del 2020, ¿no? Entonces, desde ese entonces sí ya empezamos a trabajar ahora sí en darle forma al área de riesgos climáticos, ¿no? Que es un poquito lo que decíamos. Ya contamos ahorita con gente que está dedicada de manera expresa a eso, porque empezamos un poquito, pues entre otras tantas actividades a hacerlo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no había manera de abarcarlo, es tan vasto, mm, avanza a una velocidad tan rápida que ya tenemos ahora estructurada un área de riesgos. De hecho, pues, nuestro jefe recientemente pues fue también nombrado, digamos, director general adjunto de riesgos y riesgo climático, ¿no? Riesgo de crédito y riesgo climático. Entonces ya la función ahora sí ya está como de manera pues muy estructurada, ¿no? No quiere decir que completa, estamos todavía, desde luego, aprendiendo mucho todos y todo avanza a una velocidad increíble, entonces, bueno, pues vamos en eso, ¿no? Y el reporte TCFD, como les decía, pues, pues ya lo hemos hecho en 3 ocasiones, entonces, pues, el siguiente, pues, ya será bajo las normas de información financiera, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta. Muchas gracias, Estela. Y siguen otras dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué metodología utiliza Banorte para cuantificar las sequías? Me parece que venía en la lámina cierta información sobre los indicadores. Sí, este año justamente estamos trabajando en particular con la sequía. Bueno, en el caso de seguridad hídrica, como les decía, no es exactamente sequía, ¿no? La seguridad hídrica habla de muchos indicadores que son los que tenemos por aquí. Son métricas que se tienen. La dificultad de estas métricas muchas veces es que el nivel de agregación geoespacial es muy amplio, ¿no? Se habla de cuencas hídricas o se habla de estados. Y lo que estamos tratando de hacer ya este año en términos específicos de la sequía, pues estamos teniendo acceso a, por ejemplo, al monitor de Norteamérica de sequía que te provee datos a nivel municipal, ¿no? Y frecuencias quincenales. Entonces, es una buena fuente, es pública, en donde pues se puede uno tener ya este tracking. Las publicaciones datan de hace más de 10 años, entonces puedes hacer un análisis bien completo de cómo se ve el fenómeno de sequía con este monitor a lo largo de, te digo, 10 años, con frecuencia quincenal y a nivel municipio, ¿no? Entonces, lo que tratamos en los riesgos físicos es cada vez pues de buscar más granularidad geoespacial, porque a veces el problema es que los datos que encuentras en ciertas herramientas o bases de datos, pues son muy agregados, ¿no? A nivel estado. Creemos que no es suficiente, ¿no? Entonces, por lo menos estamos tratando de llegar a nivel municipal. Entonces, pues yo recomendaría, por ejemplo, pues esa herramienta. En el INEGI hay muchísima información también. Recomiendo, pues digo, de fácil y de rápido, que no tienen costo, pues estas cosas, ¿no? Hay herramientas ya más cuantitativas para medir hacia futuro, ¿no? El posible impacto de las sequías. Una de ellas, por ejemplo, es Climada, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer sin tanto costo. El esfuerzo a veces es grande porque a veces no es tan fácil bajar la información o a veces no tienes a la gente dedicada a hacer esto, en fin, ¿no? Pero como quiera, yo recomendaría esas fuentes iniciales. Muchas gracias, Estela. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido el acercamiento con su cartera para poder explicarle las paramétricas que ahorita se necesitan hacer? Y a través de las células y también a través de algunos consultores, pues ya se está haciendo un acercamiento muy puntual con ciertos clientes de la cartera mayorista, ¿no? Tanto lo que es corporativo como empresarial, se han definido ciertos sectores de interés y pues está abordándose con ellos directamente pues una serie de preguntas, una serie de cuestionarios, ¿no?
de tal suerte que se empiece a tener esta línea de conversación ya permanentemente abierta con los clientes. Está empezando, evidentemente, pues con clientes importantes de cierto tamaño y de ciertos sectores para tener estas conversaciones y pues luego ver de ahí las lecciones aprendidas para, entre otras cosas, pues el diseño de los productos verdes, ¿no? Finalmente sabemos que tenemos que ayudar a las empresas y a los individuos a transitar hacia esa economía más verde. Entonces, pues tenemos que, parte de nuestra labor, estar muy de cerca de ellos para ver el grado de conocimiento que tienen de estas cosas, facilitar en la medida de lo posible los conocimientos, las capacitaciones, las herramientas, para que ellos mismos se concienticen. En la medida, por ejemplo, veíamos en las métricas que traemos en la hoja de métricas y metas, que una parte importante del portafolio, la meta se está midiendo con la cobertura de portafolio. ¿Esto qué significa? Esto significa que sí o sí tenemos que acercarnos a los clientes y esos clientes a su vez certificar sus propias metas para que a nosotros nos cuente como que estamos en la línea correcta. Ejemplo, si uno de nuestros clientes, voy a dar un nombre público, ¿no? Para que el ejemplo sea más claro, podría ser Cemex, ¿no? Si este cliente Cemex ya tiene a su vez avances importantes en su plan de descarbonización e inclusive tiene metas que están validadas por la SBT, pues a nosotros ya nos cuenta, si es que nosotros le prestamos a Cemex, pues nos cuenta como parte de esa cobertura de portafolio. O sea, el saldo que tengamos con ese cliente pues ya va a tener una palomita porque el cliente mismo ya está comprometido y por lo tanto él mismo está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Entonces aquí es como un círculo virtuoso, ¿no? Tenemos que acercarnos y convencer a los clientes, algunos de ellos que son clientes importantes, que cotizan acciones o bonos en mercados internacionales, pues están súper conscientes de esto. Cada vez más la presión viene de fuera, ¿no? Los fondos de inversión, los inversionistas institucionales están exigiendo ya mucho de estas cosas. Entonces, las empresas grandes que están en esos mercados, pues lo saben y ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, creo que eso poco a poco va a irse, pues, como virtiendo hacia empresas de menores tamaños. Y bueno, esperemos que también la regulación en México evolucione un poquito más rápido para que todo ello conlleve a, pues, esta eh, necesidad que tenemos de empezar a hacer estas prácticas, estas buenas prácticas con el medio ambiente. Muchas gracias, Estela. Y voy a leer una última pregunta de Ana Ruth Solano. Muchas felicidades a Banorte por el trabajo y la presentación. La pregunta es si el reporte del TCFD lo hicieron con apoyo de consultores o directamente en casa. Fue directamente en casa. El apoyo que tuvimos de consultores en su momento fue para la metodología de cuantificación de las emisiones financiadas y establecimiento de metas, ¿no? Entonces, sí hubo un apoyo de ese lado, hubo también apoyo para ayudarnos a conocer cuáles serían, dadas pues, nuestra situación y demás, herramientas viables, factibles para empezar a hacer la gestión de los riesgos climáticos, ¿no? Los físicos y de transición. Yo te diría que de cualquier manera el trabajo tiene que hacerse muy adentro, ¿no? Porque no puedes descansar siempre en un consultor externo. Está bien si lo usas y te ayuda, ¿no? A empujar. Eso está buenísimo, porque de quizás un grado muy bajo de conocimiento de un tema, pues con un poco de esfuerzo o en poco tiempo ya logras tener ese mejor conocimiento. Entonces, hasta ahí está muy bien, pero pues ya llega un punto en que ya se tiene que volver parte de tu operatividad. Entonces, por ejemplo, pues ya la huella de carbono cada año la tenemos que calcular, el avance en nuestras metas cada año lo tienes que calcular. Entonces, pues estuvo bien el arrancar con el consultor para que te dé esa base de conocimientos, pero finalmente tienes tú que crear esas capacidades internas, absorber los conocimientos del consultor. Entre otras cosas, un poquito cuando empezamos, pues como que no había nadie que absorbiera el consultor, ¿no? El consultor hablaba y decía, pues como que nadie hacía, ¿no? Entonces hubo que precisamente decir, bueno, pues ahora, ¿quién va a hacer lo que el consultor nos vino a dejar? Alguien tiene que darle continuidad. Entonces empiezas a aterrizar ahora sí la función, como decíamos, las áreas, las personas, las responsabilidades, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Estela y Bricia, por contestar las dudas por parte del público. Hay un par de preguntas también sobre las sinergias entre el TCFD y el ISSB, y para eso
les recomendaría que siguieran nuestro canal de YouTube del Consorcio TCFD México, porque anteriormente, en los meses anteriores, tuvimos unas presentaciones justo sobre las normas del ISSB, la NIF S1 y la NIF S2, y ahí vienen como los detalles donde explican justo dónde hay sinergias y desviaciones o adiciones por parte del ISSB para cada uno de los 4 pilares. Y con esto damos cerrada la sesión de hoy. Le voy a dar la palabra a mi colega Pablo para que nos apoye con unas palabras de cierre. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Anca. Veo que el tema ha sido de mucho interés porque los participantes siguen siendo los mismos que al comienzo, así que los felicito. De parte del Consorcio TCF de México y del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, agradezco su participación a todos y todas en la capacitación del día de hoy sobre integración de riesgos climáticos en la toma de decisiones de instituciones financieras. También quiero expresar mi agradecimiento a GIZ México por el apoyo en la organización de esta serie de capacitaciones y a las expertas que impartieron la capacitación del día de hoy, Bricia Enciso y Estela Patiño. Esperamos que se pudieran llevar algunas ideas de buenas prácticas que se puedan implementar dentro de sus organizaciones para así lograr una mayor integración de los riesgos climáticos en la toma de decisiones. Les recordamos que las grabaciones de esta y las otras sesiones, un poco haciendo alusión a lo que comentaba Anca recién, están disponibles en nuestras redes sociales y que les haremos llegar los materiales de esta sesión a sus correos electrónicos. Desde ya, muchísimas gracias a todos por participar y que tengan un muy buen día.